¿Te has puesto a pensar en esa necesidad humana que tenemos de conectar con lo divino? Esa búsqueda de lo sagrado en la vida diaria, ¿no? Claro. Y si te pones a pensar la cantidad de santuarios, rituales e historias que hay en todas las culturas, pues demuestra esa necesidad que tenemos, ¿no? Y hoy vamos a profundizar en la vida de una persona cuyas experiencias espirituales, bueno, pues siguen inspirando a muchos. Exacto. Hablamos de Santa Margarita María Alacoque, una monja francesa del siglo XVII, y lo especial de esta inmersión es que vamos a ir directamente a sus palabras, sobre todo a través de su autobiografía. ¿Ah? Y también usaremos otros relatos históricos para complementar. Sí, para acercarnos lo más posible a su camino personal de fe, Margarita María era de la Orden de la Visitación de Santa María, las visitandinas. o salesa, sí, una orden fundada por San Francisco de Sines. Para entender sus experiencias es importante tener en cuenta el contexto de su vida en el monasterio. Claro. Entonces, hoy no solo vamos a narrar su vida, sino que vamos a intentar comprender la esencia de sus experiencias espirituales, esos momentos clave en su fe. Ah, ¿Y por qué sigue siendo tan importante para mucha gente que busca una conexión más profunda con el amor de Dios? interesante. Vamos a desentrañar todo esto, ¿te parece? Empezando por el principio. Claro que sí. Margarita María nació el 22 de julio de 1647 en Verosbrez, Borgoña, Francia, cerca de Paray-le-Monial, un lugar muy importante en su vida. La bautizaron 3 días después. Y desde muy pequeña tenía una conciencia muy profunda del pecado. Sí, en sus escritos habla de un horror al pecado Oh. que le inculcaron. Imagínate tener ese sentimiento tan intenso a tan temprana edad. Impresionante. ¿Qué nos dice esto del contexto religioso de la época? Es fascinante cómo de tan pequeña ya tenía estas inclinaciones espirituales. Sí. Alrededor de los 4 años, durante una misa, sintió la necesidad de consagrar su pureza y hacer un voto de castidad perpetua. ¿En serio? Sí, de rodillas en la capilla del castillo de Corcheval, sin importarle el frío del lugar, Wow. y sin entender del todo el significado de las palabras. Es como una manifestación temprana de su inclinación espiritual, más que un compromiso formal a esa edad. Claro, una niña pequeña haciendo un voto tan importante, Exacto. impulsada por algo que no podía expresar del todo, Ajá. habla de una espiritualidad muy profunda. Y este deseo por una vida consagrada a Dios solo se intensificó con el tiempo. Sí, admiraba mucho a las monjas, su forma de vida, desde muy pequeña. Ya. Y bueno, tuvo una larga enfermedad en su infancia, 4 años sin poder caminar. 4 años. ¿Sí? Y atribuyó su recuperación milagrosa a un voto que hizo la Virgen María, prometiéndole convertirse en una de sus hijas si sanaba. Es como si su vida estuviera marcada por estas experiencias espirituales. Sí, sí. Un camino ya marcado, ¿no? Desde el principio. Pero no fue fácil. Tras la muerte de su padre en 1655, vivió un periodo difícil con sus familiares. Sí, enfrentó críticas y dificultades, pero encontró consuelo en la oración. Pasaba mucho tiempo de rodillas en lugares secretos, buscando refugio en la fe. Refugio en medio de las dificultades. A pesar de la oposición familiar, su deseo por la vida religiosa se mantuvo firme. Su madre quería que se casara. Sí, pero ella se mantuvo firme, una muestra de la fuerza de su convicción. Totalmente. Y a los 24 años, el 20 de junio de 1671, ingresó al monasterio de la Visitación en Paray-le-Monial. Incluso cuenta que escuchó una voz interior en su primera visita que le dijo, es aquí donde te quiero. Increíble. Su vocación divinamente guiada. Así es. Pero, ¿cómo fue su vida allí? ¿Cómo se desarrolló su camino espiritual dentro del monasterio? Bueno, no fue fácil al principio, tuvo dificultades con la oración formal. ¿Así? Su maestra novicias le dio un consejo interesante. Le dijo que se presentara ante el Señor como un lienzo ante un pintor. Una imagen muy bonita. ¿Verdad? Sugiere una actitud de apertura y receptividad a la gracia divina. Totalmente. Tomó el hábito el 25 de agosto de 1671 bajo la tutela de la Madre Gersant. Y luego, la Madre Francisca de Samaise se convirtió en su superiora en junio de 1672. Ajá. Hizo su profesión religiosa el 6 de noviembre de 1672. Un compromiso total con la vida religiosa. Y fue alrededor de abril o mayo de 1673 cuando empezó a escribir sobre sus experiencias. Sí, por orden de la Madre de Samaise. Le costaba escribir sobre su propia vida, pero obedeció lo que ella creía que era un mandato del Señor. La obediencia era un tema recurrente en su vida. ¿Qué importancia tenía la obediencia en la vida espiritual de la época? Era fundamental. Ajá. La obediencia era un principio central para Margarita María. Ya veo. Y bueno, también sentía una profunda conexión con la Eucaristía, un fuerte deseo de comulgar. Sus escritos muestran una lucha interna con su propia voluntad, un esfuerzo constante por alinearse con la voluntad de Dios a través de la obediencia a sus superioras. Es interesante eso. Experimentaba la presencia de Dios de forma muy intensa.
Sí, pero no siempre eran experiencias reconfortantes en el sentido tradicional. Claro. Se sentía atraída y a la vez abrumada por su santidad. Incluso usó las palabras de San Pedro. Apártate de mí, porque soy un pecador. Es fuerte esa frase. ¿Verdad? Refleja el profundo respeto, incluso asombro, que sentía ante lo divino. No era una familiaridad casual, sino un reconocimiento de la distancia entre la imperfección humana y la perfección de Dios. Y este deseo de unión con Cristo la llevó a hacer un voto de abrazar el sufrimiento por amor a Él. No veía la cruz como un peso, sino como una marca de pertenencia. Incluso en una experiencia, recibió una imagen de una cruz llena de espinas y los instrumentos de la pasión. Jesús le dijo, «Toma, hija mía, te doy el mismo don que a mi hijo amado». Una imagen muy poderosa. Sí, y aunque tenía este deseo de penitencia, también fue guiada por sus superioras, incluido San Francisco de Sales. Claro. Él moderó su celo para que fuera equilibrado. Equilibrado y sano. La dirección espiritual era muy importante en su vida. ¿Qué nos enseña esto sobre discernimiento en la práctica de la devoción? Buena pregunta. El camino de Margarita María no fue solo de momentos místicos. También experimentó periodos de prueba espiritual, tentaciones del demonio, que se burlaba de sus debilidades. Esto nos recuerda que hasta los santos tienen sus luchas internas. Exacto. Pero ella menciona que su ángel de la guarda la defendía en esos momentos. Y de nuevo, la obediencia. Fue reprendida a veces por falta de atención durante la oración o por actuar por su cuenta. Ya. Este esfuerzo constante por la obediencia fue clave en su crecimiento espiritual. Hemos visto su infancia, su entrada en la vida religiosa y las primeras etapas de su camino espiritual en el monasterio. Pero son las revelaciones por las que es más conocida, ¿no? Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Así es, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera gran revelación ocurrió el 27 de diciembre de 1673, durante la adoración. Cuéntanos más. Ella describe estar recostada sobre el pecho de Jesús, donde Él le reveló las maravillas de su amor y los secretos de su Sagrado Corazón, y la llamó la discípula amada de su Sagrado Corazón. ¡Wow, qué fuerte! ¿Qué significó este título para ella? La segunda revelación vino a principios de 1674. Jesús apareció radiante de gloria, con sus llagas brillando como soles y llamas que salían de su pecho, de su corazón. Impactante. No solo eran imágenes, sino que ella las experimentaba como encuentros muy profundos. En junio de 1674, en la tercera revelación, Jesús le enseñó cómo debía practicarse la devoción a su corazón. Se empiezan a sentar las bases de la devoción al Sagrado Corazón. Exactamente. Pero la cuarta revelación, en junio de 1675, durante la octava de Corpus Christi, es quizá la más importante. La gran revelación. Exacto. Jesús le mostró su corazón y le dijo, «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse para mostrarle su amor, y solo recibe ingratitudes». Es la esencia de la devoción al Sagrado Corazón. Sin duda. Y en esta revelación Jesús le hizo peticiones específicas. Sí, le pidió una fiesta especial para honrar su corazón el primer viernes después de la octava de Corpus Christi. Ajá. Debía incluir la comunión y un acto de reparación por las ingratitudes. Reparación por las ingratitudes. Interesante. Prometió que su corazón derramaría gracias sobre quienes lo honraran. Ya veo. Y también hubo un intercambio simbólico. Jesús tomó el corazón de Margarita María, lo puso en el suyo y se lo devolvió como una llama en forma de corazón. Una imagen que ilustra la unión que ella sentía con el Sagrado Corazón. Totalmente. ¿Cuáles fueron las prácticas que Jesús le pidió? La primera fue la comunión frecuente, tan a menudo como se lo permitieran. La Eucaristía en el centro de la devoción. Sí. También la comunión el primer viernes de cada mes. Una práctica fundamental en la devoción al Sagrado Corazón. Exacto. Y la hora santa, participar en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, Cada jueves por la noche, ¿no? entre las 11 y la medianoche. Compartir el sufrimiento de Cristo, ofrecer reparación. Fascinante cómo se estructuró la devoción. Y en febrero de 1675, Jesús le envió al padre Claude La Colombière, un jesuita, como director espiritual. Un personaje clave en el desarrollo y reconocimiento de sus revelaciones. Sin duda. La Colombière reconoció la autenticidad de sus experiencias y la animó. Le dijo que escribiera todo lo que Jesús les revelaba. Sin su guía, se habría perdido mucha información. Y también hubo una experiencia mística con él. Margarita María vio durante la misa los corazones de Jesús, ella y la Colombière fusionándose en uno solo. El amor puro une estos tres corazones para siempre. Exacto. Su colaboración espiritual era para la gloria del Sagrado Corazón. Interesante. ¿Cómo fue la última parte de su vida? Bueno, a pesar del escepticismo inicial y la oposición que encontró,
La devoción al Sagrado Corazón se fue extendiendo poco a poco. Lógico, dada la naturaleza extraordinaria de sus afirmaciones. Claro. Y luego Margarita María fue elegida maestra de novicias y asistente de la superiora. Pudo ver cómo crecía la devoción que ella misma había impulsado. Debió ser una gran alegría para ella. Sí. Y siguió teniendo visiones místicas. Una de la Santísima Trinidad en forma de 3 jóvenes vestidos de blanco. La llenó de paz y alegría. Increíble. Sus escritos muestran una constante conciencia de su propia nada y de la inmensa misericordia de Dios. Humildad en medio de sus favores espirituales. Así es. Margarita María murió el 17 de octubre de 1690 a los 43 años. No vio la plena aceptación de la devoción en vida, pero sentó las bases. ¿Y qué pasó después? La devoción siguió creciendo. En 1620, el Papa Inocencio III concedió indulgencias para la fiesta del Sagrado Corazón en los monasterios de la Visitación. Ajá. En 1665, el Papa Clemente XIII la instituyó en Roma. Y en 1656, el Papa Pío IX la extendió a toda la Iglesia. El año de su beatificación. Exactamente. Y fue canonizada en 1920. El poder de su mensaje perdura. Hemos hablado de los eventos de su vida, las revelaciones, pero ¿qué podemos aprender de sus escritos, de su carácter? Su autobiografía, escrita por obediencia, a veces un poco desordenada por la forma en que le venían los recuerdos, muestra su deseo de obedecer y decir la verdad, manteniendo siempre la caridad. Sí, incluso con aquellos que le hicieron daño. Se han hecho análisis grafológicos de su escritura y sugieren un carácter armonioso, serenidad, equilibrio. ¿En serio? Sí, también paz, autocontrol, buenos recursos intelectuales, pensamiento claro, Interesante. buen juicio, voluntad fuerte, perseverancia. Y todo esto, a pesar de sus limitaciones físicas. Impresionante. ¿Cómo influyeron estas características en su vida espiritual? Buena pregunta. El análisis también destaca una profunda vida interior y emociones intensas pero bien controladas. Una persona madura y equilibrada, más centrada en los demás que en sí misma. Y en sus escritos no hay rastro de orgullo por las revelaciones que recibió. Humildad ante lo extraordinario. Exactamente. Esto apoya la autenticidad de su experiencia. Se veía a sí misma como un instrumento, no como la fuente del mensaje. Ya veo. Llegando al final de esta inmersión, ¿cuáles son los mensajes principales que podemos extraer de la vida de Margarita María? El más importante es el amor incondicional del Sagrado Corazón de Jesús por la humanidad. Un amor sin límites, dispuesto a todo, pero que muchas veces se encuentra en gratitud. La vida de Margarita María es un testimonio de este amor, y ella se convirtió en una mensajera que llamaba a una respuesta de amor y reparación. Un mayor reconocimiento y gratitud por el amor de Cristo. Texto. ¿Cómo podemos aplicar hoy en día esa llamada a la reparación? El legado de la devoción al Sagrado Corazón, con su fiesta y del acto de consagración que ella compuso, demuestra el impacto de su vida. Una devoción que sigue inspirando a mucha gente que busca una relación más profunda con Dios. Sin duda. La vida de Margarita María, con sus elementos místicos, nos ofrece un consejo sencillo pero profundo. Ser como un lienzo ante el pintor. La frase de su maestra de novicias. Exactamente. Nos hace pensar en lo que significa ofrecerse al amor divino, dejarse moldear por algo más grande que nosotros. Una imagen poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a abrirnos al amor de Dios. Ha sido una inmersión muy interesante en la vida y la espiritualidad de Santa Margarita María Lacoque. Esperemos que la hayan disfrutado. Es un recordatorio de que hasta en las vidas más sencillas pueden ocurrir encuentros extraordinarios con lo divino. Encuentros que dejan huella en el mundo. Y para nuestra audiencia de habla hispana, si les ha gustado esta inmersión en la vida de Santa Margarita María Lacoque, hagan clic en me gusta, suscríbanse a Momentos de Fe y déjenos un comentario sobre qué otros santos les gustaría que tratáramos en próximos episodios. Estaremos encantados de leer sus sugerencias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.